Telemilagro presenta La Hora de la Verdad. La experiencia de muchos años le da la solvencia para decirle a los milagreños qué está pasando en la ciudad. La Hora de la Verdad. El periodismo en toda su expresión. Un estilo diferente para entrevistar. La Hora de la Verdad. El tema de la semana es tratado por el abogado y periodista William Reyes Cuadros. Apreciados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en este horario estelar de los días domingos, La Hora de la Verdad, a través de la señal de Telemilagro. Estamos en Univisa. Para el mundo estamos en www.prensalaverdad.com, la página web de Telemilagro y Prensa La Verdad. Nos siguen milagreños, miles de milagreños en el mundo entero que han emigrado y que quieren enterarse de lo que acontece acá en su tierra, en su querido y añorado milagro. Lo hacen a través de nuestra señal. La noche de hoy en nuestro programa vamos a tener el placer de dialogar a fondo con el doctor Rómulo Minchala Murillo, candidato a alcalde de San Francisco de Milagro por el movimiento Creo. El doctor Minchala, como es de dominio público, desempeñó por muchos años las funciones de director primero de la extensión universitaria de Milagro y luego fue factor preponderante para la creación, para la fundación de la Universidad Estatal de Milagro, la UNEMI. Le damos la bienvenida, doctor. Cuéntenos, para empezar el diálogo, como lo hemos hecho con otros invitados, sobre sus antecedentes, sus experiencias, sus principales ejecutorias en el campo público. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad en esta entrevista. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos está viendo por este prestigioso programa. Y quiero comunicarles que estoy participando como candidato a alcalde por el movimiento Creo, Creando Oportunidades, Lista 21, un movimiento político que apenas tiene 2 años de creación y que he aceptado porque considero que ya no era posible negarme dentro de mis convicciones a participar en este proceso por la necesidad que tiene Milagro de solucionar muchos problemas para los cuales creemos que están preparados y lógicamente dejando a un lado ya la cuestión de mi vida privada, estoy participando decididamente en el proceso. Yo, como toda la gente conoce, si bien no nací en Milagro, nací en Cuenca en el año 1944, sin embargo he vivido en Milagro desde hace 62 años, lo cual me ha permitido que mi escuela, que haga mis estudios primarios en la Escuela Fiscal Simón Bolívar, que tenga mis estudios secundarios totales en el Colegio Velasco Ibarra, donde estuve del año 56 hasta el año 62. Obtuve allí el título de, la distinción del mejor bachiller de la 4ª promoción. Posteriormente ingresé a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, graduando de médico cirujano el 13 de junio de 1969, y a partir de allí ejercí mis funciones de médico en el Hospital del IES, en la antigua clínica del IES, como profesor del Colegio Nacional Velasco Ibarra durante 3 años, y a partir del año 1972 ingresé a formar parte del personal docente de la extensión de la Universidad de Guayaquil en Milagro, hasta el año 2001, en donde se creó la Universidad Estatal de Milagro, habiendo sido, el fundador de la misma, el rector fundador, hasta el 7 de febrero del año 2012, cuando cumplí mis 2 periodos para los cuales la ley me permitía. En esa misma fecha, las actuales autoridades me pidieron que durante un año, me pidieron que continúe como asesor coordinador del rectorado. Acepté por la amistad con los actuales funcionarios y estuve en ese cargo durante un año, luego de lo cual
cumplido un año, opté ya por presentar la renuncia, pero a ese cargo de asesor coordinador. Eso habría que lógicamente aclararlo, porque alguna gente cree que yo renuncié al rectorado. Yo no renuncié al rectorado, sino al asesor coordinador del rectorado, y luego presenté mi renuncia para acogerme a la jubilación, de tal manera que a partir de marzo del año 2013 yo ya soy un profesor jubilado de la universidad. Doctor, pero al margen de su jubilación, usted ha venido colaborando estrechamente con las actuales autoridades de la universidad, sobre todo en el tema de acreditación de la universidad, que subió desde el rango de categoría D a categoría B, ubicándose entre las principales universidades del país, nuestra universidad UNEM. Indudablemente el proceso de evaluación universitaria viene desde el mismo momento de la creación. O sea, no es un proceso que se originó de un momento a otro. Y con la nueva ley de educación superior ya se tomó, digamos, caracteres un poquito mucho más rígidos. Con la anterior ley, nosotros en el año 2007 ya fuimos evaluados por el anterior CONESUB. Y cuando el anterior CONESUB nos evaluó, nosotros estuvimos en la categoría C. Eso significaba que estábamos aproximadamente entre las primeras 25 o 27 universidades. Para mí y para la ciudadanía tiene que conocerse que ese es un logro importantísimo, que una universidad que no tenía ni siquiera 10 años de creación ya se haya ubicado en la categoría C, porque significa que éramos más o menos 27, digamos en el puesto 27 de 72 universidades. Y luego de eso, de allí, comenzamos lo que se llamó un proceso de mejoramiento. Se presentó un plan de mejoramiento, lo cual nosotros lo continuamos hasta el momento de mi salida en el año 2012. Pero las actuales autoridades tuvieron el buen criterio de continuar el programa del plan de mejoramiento, y no solamente continuarlo, sino mejorarlo y darle, digamos, una nueva de herramientas, porque porque ya no hubo el CONESUB. El nuevo organismo de evaluación se llamó CEACES, Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, lo cual puso inclusive otros indicadores. O sea que las actuales universidades tienen el mérito tan importante de no solamente haber acogido el plan anterior, sino mejorarlo de manera ostensible, que permitió que con lo que nosotros habíamos hecho y lo que con ellos continuaron, lograr que la universidad pase de la categoría C a la categoría B. Bien, estimados televidentes, luego el doctor Rómulo Minchala decidió aceptar la propuesta para ser candidato a alcalde de Milagro. Tenemos imágenes y audio de la programación que se realizó precisamente en Bizaltur cuando aceptó la candidatura y anunció públicamente que iría a buscar la alcaldía de Milagro para servir a nuestra ciudad. Veamos esa grabación. El pasado sábado, en un lugar turístico de la ciudad, se dio el lanzamiento oficial como precandidato a la alcaldía del ex rector de la Universidad Estatal de Milagro, doctor Rómulo Minchala Murillo. Entre los invitados especiales se encontraba el director territorial del movimiento político con el que participaría Minchala en las próximas elecciones. El ex rector de la UNEMI tomó la palabra y fue muy claro en indicar lo siguiente. Siempre he dicho, no soy un político. Pero el otro día alguien me hizo callar y me dijo, todas las acciones que usted ha hecho como hombre público lo han transformado en un gran político. El hecho de que jamás haya sido afiliado a un partido político no significa que usted hoy no pueda tomar una bandera, no pueda tomar un estandarte que haga y que lleve a Milagro a transformarse. Usted es un político. Y yo en este momento acepto lo de ser político, porque ser político de esa manera no significa ser un escarnio, como muchos políticos sí lo han hecho. Aquellos políticos
que han hecho tabla rasa de los sentimientos del pueblo, de aquellos políticos que son los que insultan, que son los que hacen escarnio de los demás. ¿Para qué? Para que los hombres y ciudadanos buenos como ustedes no quieran meterse jamás en cuestiones políticas. Veíamos precisamente el lanzamiento de la candidatura o de precandidatura en ese entonces del doctor Rómulo Minchala Murillo para la alcaldía de Milagro. El doctor Minchala, una de las principales fortalezas, según sus seguidores, es su experiencia, la experiencia que manejó y que tuvo indudablemente frente al rectorado de la Universidad Estatal de Milagro, que para orgullo de nuestra ciudad está ubicada entre las principales universidades del país. ¿Usted considera que ese mismo tipo de trabajo se puede hacer desde el municipio? Un trabajo parecido, ¿es igual de pronto dirigir el rectorado que dirigir una alcaldía de todo un cantón como Milagro? Algunas personas piensan que no es lo mismo. Yo digo que si bien no es lo mismo, en cambio sí las herramientas con las cuales se maneja dentro de la administración pública, nosotros ya la manejamos cuando ejercíamos el rectorado. Por ejemplo, ya en nuestra administración se puso en vigencia la famosa ley de contratación pública, que es una de las leyes más importantes y nosotros ya la manejamos, pero a perfección. Tenemos, por ejemplo, el famoso ESIGEP, el ESIPREN, la ley del servicio público. O sea, todas las leyes que tienen que ver directamente con la universidad también tienen que ver con la administración pública en el municipio. De tal manera que yo no creo que haya mayor diferencia. Más bien, eso es lo que me da una experiencia adecuada para poder manejar la administración pública. Y sobre todo, si uno lo ha manejado con prudencia, con sabiduría, con sagacidad, yo creo que las cosas van a marchar bien. Aquí lo importante es conocer la problemática en la que está Milagro. Yo creo que se puede hacer una administración pública honesta y capaz. Ya vamos a ir hablando tema por tema los problemas de la ciudad para que la ciudadanía conozca sus proyectos, doctor. Cuéntenos el presupuesto de la universidad en el último año en que usted estuvo al frente, ¿a cuánto ascendió? Bueno, esto es una pregunta que se ha hecho mucha gente y también un comentario con alguna distorsión que se está dando, que nosotros manejamos un presupuesto igual al del actual municipio. Yo tuve la precaución de que unos momentos antes de venir acá a la entrevista, buscar dentro de mis documentos el presupuesto de la universidad, y le voy a poner solamente un ejemplo. En el año 2010, estamos hablando de 2010 como un año intermedio porque yo salí en el año 2012. Por ejemplo, recursos fiscales de 1.990.000, autogestión 1.260.000, participación de IVA e impuesto a la renta 7.878.543. Eso es lo que nos daba el gobierno. Los egresos, remuneraciones 7.741.492, mantenimiento 1.548.000, equipamiento 663.000, infraestructura 1.105.000. Nos da un presupuesto aproximado de 11.059.275, que en porcentaje significa que en remuneraciones nosotros gastábamos un 70%, mantenimiento un 14%, equipamiento 6% y para infraestructura el 10%. Esto de aquí se puede dar en una institución como la nuestra por sus características, porque allí la mayor parte del presupuesto se va en el pago de docentes, en la parte administrativa y en la parte de trabajadores. No es lo mismo con un presupuesto municipal, en donde la mayor parte hay que gastar, hay que invertirlo, y un pequeño porcentaje para, digamos, para el pago de remuneraciones. Creo que el municipio de Guayaquil nos da un ejemplo en donde para el pago de remuneraciones creo que no llega al 10%, y en cambio la mayor parte del
del presupuesto se va para la obra pública. Entonces nosotros tenemos cuando menos este dato, y yo ofrezco en los próximos días presentar un cuadro de cuánto fue los ingresos que tuvimos en todos los periodos, cuáles fueron, digamos, los porcentajes de gastos y, lógicamente, y si es posible hacer una comparación con lo que en realidad el municipio recibió en inversión, tuvo también como presupuesto, para que noten la diferencia. Y la diferencia fundamental está en que nosotros sí hicimos obra pública de primera sin tener un presupuesto tan grande como lo tiene el municipio. Sí, indudablemente nosotros teníamos una cifra, manejábamos una cifra aproximada entre 11 y 12 millones de dólares como presupuesto de la universidad. El municipio es el doble, indudablemente. Y el gasto fuerte de la universidad es el pago de profesores, porque la universidad justamente está para preparar a los jóvenes. Y el gasto, llamemos, de inversión es menor, a diferencia del municipio que necesita más recursos para obras y reducir más bien el gasto corriente. Aunque en el caso de Milagro no es como en el municipio de Guayaquil, que es mínimo. Aquí en el caso de Milagro se han creado muchos cargos innecesarios. Hay cientos de personas contratadas y personal excesivo, burocracia excesiva, que hace que el gasto corriente sea bien elevado, el doble o el triple de lo que se gasta en Guayaquil. Doctor, pero la demanda de servicios de la comunidad es inmensa y permanente. ¿Usted cree que con el presupuesto que tiene el municipio de Milagro podría hacerse obras suficientes que atiendan esa demanda, aunque no hubiera el apoyo del gobierno nacional? Yo creo que un alcalde que llegue a ejercer la función pública, en el caso del municipio de Milagro, no puede contentarse solamente con ese presupuesto. Indudablemente que no va a ser suficiente. Entonces yo planteo inclusive lo siguiente, que sepa la ciudadanía que yo no soy un opositor al gobierno. De repente la gente piensa que yo estoy peleado con el presidente de la República. No, absolutamente. Yo más bien creo que el presidente de la República, con muy buen criterio, apoyará al funcionario, al alcalde, que él vea que está en realidad comprometido con el beneficio de la ciudad. Ya lo ha demostrado con otras ciudades del país, en el cual sin tener, digamos, la afinidad política lo ha apoyado. Entonces yo sí espero por parte del Ejecutivo esa forma, digamos, de gobernar, y cuando yo gane la alcaldía voy a buscar y por todos los medios conversar con el presidente de la República, e inclusive hoy y en los días anteriores he conversado con funcionarios de la administración pública que son mis amigos y saben cuál es mi posición. Mi posición no es de oposición ni estoy en contra del gobierno, porque conozco que ha hecho mucho por la ciudadanía, aunque también tengo que decirle que le falta hacer mucho por Milagro. Aparte de ello, tampoco considero que el funcionario municipal, digamos que el alcalde debe basarse únicamente en la plata que le dé el gobierno, ni tampoco buscar sacar más plata al pueblo. Yo creo que el alcalde tiene que buscar recursos de otras partes y sobre todo presentar proyectos para que sean considerados por los mismos organismos de la administración pública. Yo conozco que en los últimos años en Semplades, en la dependencia de Semplades, que está caracterizado como una oficina de planificación de la zona 5, aquí en Milagro, los proyectos para Milagro eran mínimos. En cambio era una diferencia sustancial con los presupuestos con los proyectos que presentaban otros municipios, y mucho más si se considera, digamos, los proyectos de los municipios de la Sierra y de otras provincias del país. Habían cantidades, pero de Milagro no había nada. Entonces yo creo que es el momento de que la administración municipal comience a hacer proyectos de desarrollo. Yo creo que en ese momento el gobierno no va a tener ningún obstáculo en dar los recursos que se requieren. Y aparte de ello, estamos hablando lógicamente que sean proyectos debidamente fundamentados, debidamente sustentados, porque tienen que ser bien calificados, y para eso nosotros ya estamos preparados, porque manejamos también los proyectos en base a las normas de las Semplades. Pero no solamente eso. ¿Cuántos gobiernos municipales no han recibido recursos de gobiernos extranjeros, de organismos multinacionales? Entonces yo creo que eso también tenemos que hacerlo.
No creo que el alcalde deba ser un municipio únicamente metido en el sillón, esperando que le llegue la plata y basarnos únicamente en ese presupuesto. Yo creo que el alcalde debe salir, no a pasear, no únicamente a invitaciones que se hacen con carácter de tipo social o carácter de organizaciones, pero tiene que ir a ver gestión de proyectos y gestión de dinero que vengan de otro organismo del exterior. Y nosotros va a ser esto una preocupación grande. Ya comenzar desde este mismo año, cuando ya conozcamos que hemos sido favorecidos con la votación popular, comenzar a buscar primero una de embajadas y comenzar a buscar en la sede de organismos multinacionales ya los contactos y presentar nosotros los proyectos para luego ya hacer, digamos, el contacto definitivo para lograr recursos del exterior, para lograr concretar la solución de las necesidades de la población. Indudablemente lo de los proyectos es necesario porque sin proyectos no se puede pedir al gobierno ni a ningún organismo nacional o internacional financiamiento para las obras que necesitamos, y una de las cosas que ha distinguido a esta administración que está por fenecer ha sido la falta de proyectos, como ya queda claro. Doctor, en cuanto a la cuestión de recursos, aquí en Milagro pagamos predios altos. Si comparamos Milagro con otras ciudades, los predios que se cobran en Milagro son elevados. Pagamos una tasa del 30% en el consumo de energía eléctrica, 15% para recolección de basura, 15% para alumbrado público, el alumbrado es insuficiente, la recolección de basura, idem, cuando con ese 15% de la recolección de basura deberíamos tener un parque de recolectores, parque automotor de primera línea, y dar un excelente servicio a la ciudadanía. Esto aparte de los recursos que tiene como ingresos por parte del Estado, el gobierno, que dicho sea de paso le ha doblado las rentas al municipio de Milagro, que recibía alrededor de 6-7 millones de dólares, ahora recibe el doble, sin contar con las asignaciones adicionales, préstamos, etcétera, que ha recibido. Usted, doctor, desde su administración propendería a que los impuestos suban, a que se haga una optimización de los recursos, aparte de las gestiones que usted dice haría a nivel de organismos internacionales. Nosotros en este momento no tenemos a la mano toda la información que debería proporcionar el municipio para hacer, digamos, una proyección debidamente ordenada. Pero sin embargo conocemos de manera general lo mismo que usted nos está indicando. Pero yo creo que debe optimizarse los recursos. Yo conozco, por ejemplo, que el parque automotor para la recolección y tratamiento de los desechos sólidos está totalmente obsoleto, que hay mucha maquinaria ya fuera de servicio. Por eso es que los horarios de recolección de la basura cada vez se van espaciando más. Hay días en que no es posible recoger los desechos sólidos. Pero yo creo que aparte de eso, debería ponerse en práctica lo que hemos conversado antes. Si hay la posibilidad de que con gobiernos del exterior poder contratar de repente una empresa que venga a hacer inclusive lo que se llama el tratamiento, el reciclamiento y finalmente la optimización de los desechos sólidos para convertirlos en abonos y en productos que se puede, digamos, inclusive vender. Yo creo que con el tiempo, en lugar de gastar, nosotros podemos recibir recursos. Y hoy ya tengo contactos con una empresa israelí para ver si a futuro nosotros podemos hacer ese tipo, digamos, de convenio. Hasta tanto, cuando yo llegue, tendremos que optimizar los recursos y posiblemente financiar de alguna manera la adquisición del parque automotor que se requiere, para no estar alquilando inclusive maquinaria, que el alquiler de maquinaria nos sale mucho más caro que tener nuestra propia, digamos, maquinaria municipal. Y aparte de eso no sabemos cómo se hacen los famosos contratos de arrendamiento de maquinaria, y por eso digo que hay que optimizar los recursos, y la gente que me está apoyando sabe que cuando yo llegue se va a controlar todo de tal manera que los recursos nos van a alcanzar para solucionar de manera inmediata
las necesidades de Milagro en los campos que usted me está mencionando. Coincidimos en esta parte de la entrevista en lo que tiene que ver con el alquiler de equipos. Justamente tenía en mis manos un documento que se lo voy a dar a conocer leyéndolo textualmente. Tiene que ver con el alquiler de maquinaria. Se han gastado millones de dólares en alquiler de tractor, motoniveladora, rodillo, etcétera. Millones de dólares durante estas dos administraciones del actual alcalde. Le voy a poner un ejemplo, doctor Michala. Aquí tenemos el resultado de una sesión de consejo, documentos que casi no se los puede obtener, pero que nosotros a través de una investigación periodística lo conseguimos. Alquiler de excavadora en el Plan Invernal 2013, la misma que ejecutará trabajo de limpieza de ríos, esteras, etcétera, $86.000. Alquiler de 2 montoniveladoras y 2 rodillos para el Plan Invernal 2013, el mismo plan. Para compactación, lastrado de $221.000. Alquiler de tractor, excavador y rodillo para realizar trabajos de tendido de desechos, manejo de desechos, $220.000. Es decir, solo en este proyecto, $500.000 para alquilar 3 equipos que bien los pudo haber comprado el municipio de Milagro y tener su propio equipo caminero para atender las necesidades de los barrios suburbanos. Esto es específicamente para trabajos de pocos días. $500.000. Usted en su administración propendería, doctor, algo nos adelantaba, para que el municipio de Milagro tenga su propio equipo caminero y no tenga que estar alquilando y rifando la plata de esa manera de los milagreños. Es que yo considero que tener una maquinaria propia es muy rentable para el municipio, siempre y cuando se le dé el mantenimiento apropiado. Y en eso tenemos que procurar tener una buena maquinaria o un buen mantenimiento, y con la capacitación del personal adecuado se puede hacer una buena obra. Y entonces yo no estoy de acuerdo en hacer una gran inversión alquilando maquinaria, porque lógicamente finalmente eso es de un perjuicio. Y sobre todo si en algún momento se detectan sobreprecios en la contratación, porque eso es de los puntos que nosotros vamos a procurar, y consta en nuestro plan de trabajo. El primer punto, tenemos que ir a la fiscalización completa de los 2 últimos periodos de administración pública, porque yo no tengo la costumbre de mencionar cifras, de insultar ni de calumniar. Pero yo como ciudadano, como cualquier ciudadano, puedo pedir la fiscalización de todo lo que se ha hecho en los últimos periodos. Y mucho más si es que voy a ocupar la alcaldía. Porque para poder recabar nosotros y para poder hacer una buena obra, nosotros debemos saber cómo recibimos la casa. Y entonces yo debo pedir la fiscalización para saber cómo se han hecho todas estas inversiones. Y ojalá no me encuentre con sorpresas que van a determinar, digamos, lógicamente por parte de los organismos correspondientes, procesos que no sé a dónde nos van a llegar. Y lógicamente junto con los organismos del Estado, yo tengo que formar una comisión con personeros del municipio, y ahí voy a pedir también para que la misma ciudadanía forme parte de ese comité que va a supervisar la fiscalización de las obras y de todo lo que se ha invertido en la administración pública dentro de los 2 últimos periodos. Doctor, pero es importante que esa auditoría sea de carácter técnico. Como en la Junta Cívica de San Francisco de Milagro resolvimos, y en ese sentido hemos hecho gestiones, y se lo planteó también a los asambleístas que representan a Milagro, que no sea una auditoría de papeles, sino una auditoría técnica que requiere, que casi no se la hace jamás, para establecer la calidad de la obra pública efectuada. La auditoría técnica, usted lo conoce como autoridad que ha sido de la Universidad Estatal de Milagro, tiene que ver con la calidad del trabajo. Y aquí la peor deficiencia que puede existir en Milagro es la mala calidad del trabajo, el pésimo estado de las calles en las que se ha gastado millones de dólares en asfaltarlas y reasfaltarlas, y eso es de dominio público. Entonces la auditoría debe ser técnica. Usted propendería a que esa auditoría sea completa, no solo en papeles, porque los papeles aguantan todo. La auditoría técnica implica ir al lugar, verificar que la obra se hizo, la calidad del trabajo realizado y si los costos justifican plenamente la obra. Bueno,
En nuestro plan de trabajo está precisamente las tres palabras: fiscalización técnica, administrativa y financiera. Yo creo que con eso de allí estamos en todo. Porque a mí, por ejemplo, alguien me decía, bueno, ¿cómo es que hacen la obra pública? ¿En qué momento usted puede, digamos, llevar plata sin haber hecho una buena obra? Pues fácil, aumenten en tal cosa, en tal otra, y va a ser difícil la comprobación. Le digo, pero en el momento en que nosotros llevemos a un proceso de fiscalización, yo voy a tener, digamos, funcionarios que saben del proceso, y al estar presente ahí yo voy a pedir que se haga una fiscalización técnica completa. Yo estoy de acuerdo con usted cuando se indique, vamos a ver cuántas pulgadas debía tener de una capa de asfalto, porque lógicamente si yo pongo 5 centímetros de capa de asfalto y me cobran y me ponen solamente 3, lógicamente ahí ya hay un dolo. Lógicamente si tengo que hacer tantos metros de superficie y me hacen menos, lógicamente ya se va incrementando, que creo que es lo que posiblemente ha sucedido o ha estado sucediendo con esta administración. Entonces, lógicamente, sin ahondar más en la situación, la auditoría técnica es la que nos va a dar mayores recursos para saber cómo están las obras, porque lógicamente si no tenemos eso de allí, para nosotros va a ser un tanto difícil también continuar la obra pública en el que está haciendo la actual administración. Doctor, está ya la campaña encendida. Desde la semana pasada, desde el día martes arrancó ya oficialmente. Antes de eso se hacían ciertas gestiones. Había una pre-campaña que se cumplía por distintos sectores de la ciudad. Tenemos grabado algo y un mensaje que usted dijo cuando pasó por la calle Juan Montalvo en una marcha con sus seguidores. Veamos para hacer el comentario respectivo. El candidato a la alcaldía de nuestra ciudad, doctor Rómulo Minchala Murillo, el último fin de semana recorrió algunos sectores de la ciudad socializando su plan de trabajo. El encuentro con la comunidad le permitió, en forma personalizada, conversar sobre sus proyectos a ejecutarse de llegar a la alcaldía de la ciudad. Estamos caminando por la ciudad, conociendo la realidad en la que vive la población, y nosotros somos una agrupación seria que vamos a terminar todos los proyectos que se han iniciado en beneficio de la comunidad. E igualmente tendremos grandes proyectos, pero lo importante de todo es que toda la obra de infraestructura sanitaria, vial, tiene que hacerlo esta administración municipal. Aparte de ello, tenemos 30 proyectos más que en un momento determinado voy a exponerlos con propiedad a toda la ciudadanía. Pero lo importante es que la obra no se va a detener, sobre todo la obra de infraestructura que tiene la necesidad de la ciudadanía de Milagro. Porque se dice que si no gana el actual alcalde la reelección, las obras quedarían ahí paralizadas. Eso es una tamaña estupidez. ¿Cómo van a pensar eso? Cualquier alcalde que vaya tiene que continuar haciendo alcantarillado sanitario, porque eso es lo que requiere la población. El resto son puros cuentos, es una cuestión únicamente electoral. ¿Cómo va a pensar que si no va un alcalde ya se terminaron las obras? Yo voy a terminar todas las obras buenas que se han hecho y haremos mucho más. Minchala se refirió a la organización de Creo en los barrios marginales, catalogándola como respuesta fabulosa. Tenemos una respuesta fabulosa y por eso es en donde estamos en la cima. Si ustedes analizan las encuestas, nosotros estamos en primer lugar en todas las encuestas. Eso significa el respaldo de la ciudadanía, sobre todo los barrios periféricos. La marcha de Creo avanzó por la principal arteria de la ciudad, calle Juan Montalvo. Al grito de "se ve, se siente, Minchala está presente". Vicente Peso.
Ya nos vamos a ir refiriendo, amables televidentes, individualmente a cada uno de los aspectos que tienen que ver con la obra pública de Milagro, las necesidades vitales de nuestro cantón. Pero quisiéramos referirnos brevemente cuando se habla de las obras de la actual administración a algo, doctor. Primero, el centro comercial de Milagro, que se ha comenzado a remodelar, ojo, no es una obra total, las bases y las estructuras son las mismas de una antigua edificación sólida, que están siendo remodeladas, tumbar paredes, poner vidrio, aluminio, etcétera. Tiene un costo que se ha endeudado a la próxima administración, si gana el doctor Minchala o cualquier otro candidato, tendrá que pagar en 5 años ese préstamo, que es de más de 3 millones de dólares. Es decir, no es con recursos actuales de la alcaldía, del municipio de Milagro en su administración presente, no. Es un préstamo de más de 3 millones de dólares para remodelar los edificios de la calle García Moreno, conocidos como centro comercial. En cuanto tiene que ver a otra obra que se anunció pomposamente, la obra, tenemos en nuestras manos un anuncio municipal que se publicó. Bien, aquí dice nuevo terminal terrestre de pasajeros. El nuevo terminal terrestre de pasajeros, doctor, ha sido adjudicado a una empresa privada. Un servicio municipal, un servicio de la municipalidad fue entregado, fue gestionado a la empresa pública que tiene fines de lucro. El municipio como persona pública no tiene finalidad de lucro, da un servicio barato para la gente. La empresa privada cuando mete los billetes quiere sacar grandes utilidades porque ese es su negocio, tiene una finalidad de lucro. Y la nueva terminal terrestre que se está ejecutando fue concesionada a una empresa llamada Etinar, cuyo directorio en la época en que se adjudicó lo presidía el señor José Maquiavelo. La obra de la terminal terrestre está haciéndolo la empresa privada y durante 20 años va a explotar esa concesión. Entonces no hay tal obra terminal terrestre del actual alcalde. Por otro lado, tenemos el acta de la sesión en la cual se aprueba un préstamo por cerca de $1 millón con el Banco del Pacífico. No sabemos si lo hicieron así o no, buscaron otro financiamiento, pero fue aprobado en sesión de consejo para el puente de Valdés, $1 millón, 900 y tantos miles de dólares, es decir, otro crédito para que lo pague el que viene. Entonces, esa es la famosa obra que está anunciando el alcalde. Y la estación ferroviaria, donde se anunciaba con un letrero también grandote, Centro Cultural, Museo Municipal, no lo hicieron porque estaba para el 2013, ni lo van a hacer. Ese lugar, esa estación antigua del tren, estaba proyectado a hacer allí esta obra, pero no la hicieron porque no construyeron la nueva estación del ferrocarril como era el compromiso con la empresa de ferrocarriles del Estado en el sector de Valdés. Y ahora el ferrocarril eliminó o terminó, dio por finalizado el comodato y retomó el terreno y allí se va a hacer la estación del ferrocarril según han anunciado y lo han declarado patrimonio público del Estado. Así las cosas, doctor, la gran obra que al apuro se está haciendo por parte de esta administración son deudas y es una obra que en realidad no se justifica como recursos municipales, como una adecuada actividad que la pudo haber hecho antes. Y en cuanto al alcantarillado, doctor, todos sabemos que el costo del alcantarillado estaba en el orden de los $80 millones según estudios técnicos que existen en el municipio. Se hizo un préstamo con el Banco del Estado por $20 millones para financiar una parte del alcantarillado, pero que lo vamos a pagar una parte porque una parte absorbe el gobierno, lo otro lo pagaremos en 10 años, es decir, son las próximas alcaldías 2 las que tendrán que pagar ese préstamo que es para una parte, no para la obra total. El gobierno nacional ha invertido 80, 100 y más millones de dólares en otras ciudades del país. El presidente Rafael Correa en Milagro vino varias ocasiones desde su primera campaña y ofreció hacer el alcantarillado de la ciudad. Pero el alcalde, en lugar de ir al gobierno y presentar el proyecto, estamos seguros que el presidente lo daba y lo absorbía el gobierno, le interesaba contratar la obra y procedió a adquirir el préstamo, a endeudarnos y no hacer la obra total. En su administración, doctor, esta obra del alcantarillado y otros proyectos que tienen que presentarse para que Milagro siga avanzando, se modernice, se desarrolle,
usted presentará proyectos y recurrirá a que sea el gobierno nacional, no solamente los préstamos y préstamos, sino asignaciones del gobierno nacional para el municipio de Milagro. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Primero, de que las obras prioritarias e importantes que están ejecutándose, hay que terminarlas. Pero lógicamente, como hemos dicho, hay que hacer una fiscalización técnica para ver, digamos, cómo se han hecho y hacer una prueba, si se puede mencionar en algún momento determinado, cuando esté funcionando, si el funcionamiento es adecuado. En segundo lugar, póngalo usted en el caso de un puente. El puente habrá que terminarlo para que pueda entrar en servicio. El caso del terminal terrestre, si es un convenio legal que ya está firmado con cualquier empresa que sea, pues le corresponde a la empresa, digamos, continuar, y lógicamente a nosotros nos toca es revisar ese convenio, cuáles son las cláusulas que tiene, y nuestro compromiso es evitar que se trate de imponer las tasas que la empresa quiera. Ahí tenemos que defender nosotros al ciudadano, porque si no lo defendemos, ahí vamos a tener problemas y nosotros no podemos, como quien se dice, asumir la culpa de los otros que no hicieron, digamos, la defensa de la ciudadanía en el momento adecuado. Pero yo tengo que revisar bien el convenio y lógicamente evitar que, como en otras instituciones ha ocurrido, no hablo de Milagro, se trate de imponer tasas y contribuciones a los usuarios para sacar más pronto, digamos, la inversión que se realiza. Ahora, indudablemente, yo siempre he dicho, y me acuerdo que en muchas ocasiones, inclusive en conversaciones con instituciones, ¿cuál ha sido mi postura? La obra del alcantarillado es una obra pública para la cual los recursos que tiene el municipio no son suficientes, y por lo tanto le corresponde al gobierno nacional asumir gran parte de esa inversión. Entonces yo creo que hay que recurrir al gobierno. En cualquier estado en el que se encuentre, digamos, la situación actual, Milagro debe tener el alcantarillado del 100% de la población. Y indudablemente para lograr eso, tenemos que llegar nosotros al gobierno nacional. Y por eso le decía también que si en algún momento el gobierno nacional no da los recursos suficientes, pues tenemos nosotros que recurrir a otros organismos, inclusive de fuera del país, para buscar un financiamiento adecuado. Pero que hacerse la obra, tiene que hacerse. Pero primero tiene que el gobierno apoyar. Acuérdese, y la ciudadanía sabe que en este momento está de por medio la explotación del ITT. Eso se va a dar. Lógicamente los recursos no vendrán de manera inmediata, pero el gobierno, para justificar la explotación del ITT, ¿qué dice? Con eso servirá para hacer las obras de infraestructura en todo el país. Entonces nosotros tenemos ya que estar preparados para que cuando ya puedan comenzar a fluir los recursos, tengamos ya nuestro proyecto ya listo para ser tomado en cuenta. Porque si no tenemos ni siquiera planificación, no tenemos ni proyectos, capaz que hay los recursos y el gobierno dice, bueno, ¿y qué hacemos si ustedes ni siquiera se han preocupado de presentar adecuadamente el proyecto? Yo creo que se debe continuar el alcantarillado pluvial y sanitario para el 100% de la población, y para eso debemos buscar recursos de cualquier parte. Y el primero es del gobierno nacional, y luego, como vuelvo a mencionarles, serán organismos internacionales a los cuales nosotros tengamos que recurrir. Entre sus propuestas, doctor, debe estar indudablemente en lugar prioritario el tema del agua potable. Milagro carece de agua potable. Nosotros pagamos como agua potable agua que el municipio llama segura, y el pueblo dice segura, pero segura que te enfermas o segura que te mueres por la contaminación que tiene. El agua debe ser tratada, dicen los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud califica como prioridad 1 el tema del agua potable. Y países que no tienen agua potable, o pueblos que no tienen agua potable, son considerados del cuarto mundo. Milagro no tiene agua potable. El alcalde en su proyecto
de Obras anunció la potabilización del agua a través de una planta de tratamiento de agua. Esa planta nunca la instaló, se acaba su administración y no ha hecho la potabilización del agua. Teníamos algo de agua potable con la toma de La Lolita, nos vendía el agua a los milagreños, en condiciones no de explotación, porque el municipio que administraba la planta de Ducay y la planta de tratamiento de La Lolita, el municipio no tiene finalidad de lucro. Sin embargo, cesaron el contrato, rompieron el contrato, dieron por concluido, hasta la tubería se desapareció, se robaron la tubería que traía el agua de allá de La Lolita, que daba el agua a un sector de la ciudad. Usted, doctor, ¿qué haría por el agua potable? Tal vez las plantas o algún sistema de potabilización moderno, pero ¿se potabilizaría el agua porque es un tema fundamental? Es indudable, y yo como médico conozco, que mientras no haya una suficiente potabilización del agua hecha de manera técnica, lógicamente continuarán las enfermedades en la población. ¿Qué es lo que se dice ahora? Que el agua que se extrae de los pozos es un agua buena, pero que esa agua buena se contamina por el mal estado de la canalización existente, que es una canalización obsoleta. Nosotros vamos a revisar todos esos aspectos. Conozco que en el momento actual se está haciendo el reemplazo de alguna parte de la canalización, pero falta mucho más que completar. Yo creo que nosotros deberíamos hacer el intento de completar todo ese reemplazo de la tubería que está en malas condiciones. Pero ya tenemos también los contactos para ver cuánto costaría la implementación de una planta para tratamiento de agua, para hacer una potabilización como debe ser. Pero también hay que tomar en cuenta que a veces esos son procesos bastante caros, y para que tengan un mejor rendimiento deberíamos nosotros inclusive asociarnos con otras municipalidades. Por lo tanto, dentro de mi proyecto está hacer las famosas mancomunidades con otros municipios. Entonces, uno puede tratar el problema de manera inmediata porque tampoco puede quedarse con los brazos cruzados, pero ya comenzar a pensar en megaproyectos, con la mancomunidad de municipios vecinos, para que nosotros podamos hacer trabajos conjuntos que permitan obtener grandes beneficios con menor costo. Todo el mundo conoce que algunas cosas, cuando se las hacen con mayor cantidad de usuarios, el costo se reduce. Eso va a ocurrir no solamente con plantas de tratamiento de agua potable, sino también con el tratamiento de la basura. Entonces, mientras mayor cantidad de basura, el costo de tratamiento es menor. Igual, mientras mayor sea la producción de agua, el costo es menor. Pero estos ya son temas que deben ser tratados un poquito más a futuro. Mientras tanto, deberíamos nosotros, en principio, aprovechar las bondades que nos da la naturaleza, al ser Milagro uno de las fuentes hídricas de mayor magnitud dentro del continente. Como usted conoce, Milagro está sentado sobre una fuente hídrica importantísima. Hay que aprovechar esa agua. Y si luego esa agua puede ser, digamos, potabilizada con una planta adecuada, lo podemos hacer. Pero, y si el presupuesto es demasiadamente oneroso, yo sí propondría a municipios vecinos, unámonos y tengamos una gran planta y beneficiémonos todos, que yo creo que hasta allá tenemos que ir. Indudablemente la ley faculta para que los municipios creen estas mancomunidades y puedan trabajar asociados, reduciendo por supuesto los gastos de inversión. En cuanto al tema agua potable o agua segura, como lo llama el municipio, en la rendición de cuentas 2012-2013 hecha por el alcalde que tenemos en nuestras manos, se conoce que se han invertido alrededor de $6.052.000
Inversión en agua segura, dice en este informe que entregó a la ciudadanía el alcalde en su momento. Y adicionalmente sabemos que se han hecho operaciones de crédito por más de 6 millones de dólares para poder renovar las redes que se encuentran en mal estado. Créditos que también tendrán que ser pagados, es decir, se han gastado más de 12 millones de dólares, pero el agua sigue siendo mala, las redes siguen obsoletas, siguen destruidas, siguen dañadas. Y por otro lado, se hizo desaparecer, allí va la pregunta, doctor, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. En el año 2004, hace 10 años, había una rentabilidad de operaciones, no rentabilidad, un ingreso por venta del agua segura al municipio de alrededor de 60, 70 mil dólares mensuales. 10 años después debe ser mucho más. Es decir, un presupuesto de $1 millón más o menos de ingresos en cuanto a la entrega del agua a la ciudadanía. Los usuarios en estos 10 años tienen que haberse duplicado. Justificaba plenamente la existencia de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. El mundo actual moderno busca la descentralización de los servicios para optimizar el trabajo de los municipios. Pero aquí se hizo al revés, se desapareció la empresa que tenía cierta autonomía y se absorbió para en el mismo municipio, con sus mismos empleados y trabajadores por sí mismos, dar un pésimo servicio del que la ciudadanía se queja por todas partes y siempre. ¿Usted, doctor, daría paso tal vez a la rehabilitación de esta empresa o vería algún mecanismo como para darle la administración, el manejo de este recurso vital a un sector que no esté estrechamente ligado a lo que es la administración del alcalde? A ver, yo tengo una experiencia muy importante que transmitirla. Y esto es de conocimiento, porque eso como quien se dice, se aprende con el tiempo. Entonces la experiencia no es un accidente, sino digamos un aprendizaje continuo que uno ha tenido en toda la vida. Y usted tiene que acordarse de cómo antes se manejaba la empresa eléctrica aquí en Milagro. La empresa eléctrica formaba parte, digamos, de la misma administración municipal. Y entonces eso se convertía en una caja chica, propiamente, del municipio. Cuando ya vino, digamos, la nueva ley, se tuvieron que formar una empresa eléctrica ya propia, con autonomía, etcétera, pero lógicamente manteniendo los principios de la ley. Eso produce un rendimiento en todo aspecto. Entonces yo creo que la empresa de agua potable tiene que manejarse con el mismo criterio. Las empresas públicas son necesarias, pero siempre y cuando los funcionarios que vayan a esas empresas públicas tengan la misma mística del alcalde. Si el alcalde no va a robar, no va a hacer, digamos, tabla rasa de la administración pública y hacer negociados, entonces esa empresa pública también puede transformarse en una cueva de Rolando. Pero si yo creo la empresa de agua potable y pongo funcionarios honestos y capaces, le aseguro que eso va a dar el rendimiento que se merece y un buen servicio, y no convertirse, como digo, en caja chica del municipio. Y lógicamente ahí se pone a cualquier persona, inclusive que no tenga ninguna capacidad y que no tenga ninguna preparación. Yo creo, y voy para eso, así como igual tendremos que hacer con la empresa pública de transporte cuando tengamos que asumir nosotros la competencia del transporte, porque eso nos permitirá, digamos, cubrir toda la necesidad del transporte urbano, rural, dar un mejor servicio, señalización vertical, horizontal, semaforización, crear la zona de parqueo para que no exista el caos que existe, que ahorita hay en Milagro. Pero eso, digamos, no puede el alcalde, como alcalde o como municipio, asumir todo y decir soy un Superman para hacer todas las cosas, cuando una empresa pública formada adecuadamente, con buenos reglamentos y con buenos funcionarios, va a dar un funcionamiento adecuado. Usted se refiere, doctor, a la empresa pública del transporte. Sobre la competencia del tránsito que la están absorbiendo ya muchos municipios, la están asumiendo ya
para dar un mejor servicio en el tránsito. Aquí en Milagro la Comisión de Tránsito recauda cerca de 3 millones de dólares, según información de los mismos jefes, por concepto de matrículas y multas que le ponen porque le da la gana, unas multas altísimas que la ley contempla por quítame estas pajas a todo el mundo. Entonces, con ese dinero, sin embargo, aquí no se revierte un servicio adecuado a la ciudadanía. Tenemos semáforos que son botados de Guayaquil, los que no sirven nos traen a Milagro, no hay la semaforización inteligente, no hay señales, no hay nada. ¿Usted como alcalde asumiría la competencia del tránsito? Indudablemente asumiría en lo que le corresponde al municipio, porque también hay competencias que los pueden hacer determinados municipios y hay otras competencias que pueden hacer municipios de otra categoría. Por ejemplo, en Guayaquil puede asumir todas las competencias, Milagro no las puede asumir todas, pero en lo que le corresponde yo las voy a asumir y a crear la empresa municipal de transporte como un organismo especializado que tiene que solucionar los problemas de tránsito aquí en Milagro, que como usted conoce es muy caótico y estamos totalmente abandonados en ese sentido. Yo tengo la experiencia del semáforo. Cuando se construyó la nueva vía en la universidad, nosotros hicimos los trámites ante el municipio, ante la Comisión de Tránsito, ante Consegua, ante el Consejo Provincial, y nadie le dio paso a la instalación de semáforos a la salida de la vía nuestra que se construyó en la universidad. ¿Cuánto costaba eso? No llegaba a $3.000, pero todo por una cuestión de tipo burocrático. Entonces, si nosotros en cambio tuviésemos una empresa aquí en Milagro, lógicamente que esos problemas se van a solucionar de manera inmediata. Y ahí viene algo como una cuestión que corrobora totalmente lo que usted indicó. A nosotros nos querían enviar unos semáforos viejos que ya estaban botados y que no les servían a nadie. Decían, podemos enviarles eso, pero ustedes busquen quién les da tal cosa y tal otra. Pero finalmente vayan ustedes al Consejo Provincial del Guayas, porque como ellos son los que nos han dado la concesión de la obra, finalmente ellos tendrían que pagar, aunque sea los $1.000 o $2.000 que cueste. De tal manera que también eso de ahí tenemos que intervenir para que no ocurra. Milagro debe tener una empresa pública de transporte que sea autónoma, que funcione de manera adecuada, y va a ver cómo se solucionan los problemas de tránsito en Milagro. Sobre el tema de los mercados, doctor, Milagro es una ciudad que por carecer de fuentes de empleo, sus habitantes, más de 5.000 personas, se las ingenian para sobrevivir y recurren al comercio informal. Esa es una de las maneras de vivir de los milagreños, el comercio informal, los comerciantes ambulantes, en fin, pero hacen falta mercados. Todas las ciudades del país tienen mercados, Milagro no los tiene, no los ha hecho en estas dos administraciones el actual alcalde. ¿Usted priorizaría tal vez el tema mercados? ¿Qué proyecto tienen ustedes con su equipo en materia de mercados para la ciudad? Dentro de la planificación está la construcción de una red de mercados. Son algunos mercados, porque nosotros no podemos hacer que la población de los barrios periféricos tengan necesariamente que venir al centro a comprar sus productos. Ayer yo le decía en una reunión con habitantes de Ciudadelas Unidas, ¿cómo van a pensar que ustedes de aquí, gastando dinero en transporte, tiempo, exponiéndose a peligros, tengan que ir a comprar, digamos, en el mercado de La Dolorosa o en el mercado central? Yo creo que ciudadelas importantes deberían tener ya sus mercados. Las Piñas, por ejemplo, debe tener su mercado. A nivel de Bellavista debe haber su mercado, porque yo creo que eso es importante. Lo que usted indica, pero mercados que le den al comerciante una calidad de vida y una calidad de servicio adecuado. Porque si usted le va a mandar, digamos, a un huequito para que ahí preste, digamos, su servicio, en primer lugar no le va a entrar ni siquiera los productos que tiene. Claro que no lo va a poner todos, pero no va a poder atender con comodidad. Debe tener los servicios básicos adecuados. Un mercado que no tenga una buena batería sanitarias, que no tenga agua, que no tenga luz y todos los servicios de limpieza, entonces ese mercado no sirve. Pero debemos tener el ejemplo de los mercados de la sierra, en donde todas las cosas están limpias
Y el comerciante quiere someterse a todo eso y pide que le den un sitio adecuado para poder trabajar. Entonces no podemos echarle la culpa al comerciante, que por el comerciante la ciudad está totalmente sucia, cuando nosotros mismos no le hemos dado las comodidades. Entonces nosotros, dentro de nuestro programa, está la red de mercados, y uno de ellos es el mercado de transferencia de víveres. Mire que a ellos se los botó a un sitio totalmente inadecuado, y ellos despenden, digamos, sus cosas que finalmente llegan a nosotros en las peores condiciones higiénicas, porque no se les dio el tratamiento adecuado. Allá están, digamos, a la intemperie, a veces en la tierra, porque ni siquiera fueron debidamente preparados como para que ello ocurra. El mercado de transferencia será una prioridad, vamos nosotros a hacerlo. Efectivamente, y a los comerciantes se les dijo que en pocos meses estaría construyéndose ya el mercado de transferencias. Y en el famoso proyecto de obras que anunció el alcalde, que se publicó y que está aquí en mis manos en estos momentos, se habla del mercado de transferencia de víveres como obra de prioridad. Mercado de transferencia de víveres no se lo cumplió, otra obra incumplida. Doctor, otro aspecto negativo, diría yo, para la ciudad es la falta de respaldo a nuestros profesionales. Milagro, a pesar de tener pocos puestos de trabajo, estos puestos de trabajo son para los que nosotros decimos los afuereños. Afuereños que nos vienen a quitar espacio. Yo soy muy partidario de la capacidad de la gente, y si en determinado campo no tenemos profesionales, gente idónea, bienvenidos sean y que nos traigan sus conocimientos aquí a la gente de Milagro. Pero teniendo nosotros mejores profesionales que los que se importan, ¿por qué traer a ocupar puestos de trabajo profesionales que llegan inclusive tarde, porque vienen de otro lugar, de Guayaquil regularmente? Llegan a las 9, 10 de la mañana y se regresan a las 3 de la tarde. No conocen el medio, no conocen a nuestra gente. La administración actual se distingue por tener muchísimos funcionarios afuereños. El alcalde en su campaña hablaba del milagreñismo y que priorizaría a los profesionales, la obra pública sería con la gente de Milagro, y ahora vemos que para determinadas obras hasta los albañiles, los trabajadores de menor rango, sin que esto sea despectivo, sino que vamos a la capacidad de la gente, son traídos desde Guayaquil. ¿Usted priorizaría a nuestra gente en la obra municipal, en la acción municipal? Abogado, esto es como parte de la manera de ser mía, que a veces me dicen que soy serio, pero no soy tan serio, pero parece que esto de aquí nosotros ya no hubiésemos conversado previamente. Ayer, en el lanzamiento del plan de campaña y el plan de obras, yo tuve una reunión con los habitantes de la ciudad de La Bellavista. Hoy tuve una reunión con una gran cantidad de gente que estaba en el Parque Norte. ¿Qué les he dicho? Tengan ustedes cómo fue Rómulo Minchala cuando fue rector de la universidad. Creo que el 99% de mis empleados y trabajadores fue gente de Milagro. Y en los contratos de obra, aunque no podía ponerse dentro de los lineamientos, dentro de los requisitos, yo cogía al contratista que había sido adjudicado, le decía, usted tiene la obligación de ponerme gente de Milagro. Usted no me va a traer albañiles, ni carpinteros, ni pintores, y aquí tenemos a esta gente. Entonces, ¿para qué estamos? Y entonces ellos sí respetaron ese compromiso. Y eso lo voy a hacer cumplir igualmente ahora. Porque si Milagro no tiene fuente de trabajo, jamás podemos erradicar la delincuencia. Jamás podemos reactivar el comercio. Si tenemos fuente de trabajo, va a haber producción económica y esa gente va a poder comprar, va a poder gastar y va a haber mayor circulante y lógicamente los beneficiarios van a ser los comerciantes y toda la cadena de negocios. Entonces, por lo tanto, para mí lo prioritario es el hombre. Y para ese hombre hay que darle precisamente una fuente digna de trabajo, de subsistencia. No es cuestión de darle caridad, ni darle palo, sino darle una fuente de trabajo, y para lo cual nosotros también debemos ya procurar, ya ir diseñando lo que será el futuro parque industrial. Porque el parque industrial que nosotros pretendemos hacerlo, primero tenemos que ver la zona ideal en donde debería estar ese parque. Segundo,
expropiarlo de ser necesario los terrenos para que sea posible, darle los servicios básicos, que tengan unas vías buenas de acceso y darle a la empresa privada los incentivos tributarios necesarios para que vengan y puedan darle las fuentes de trabajo que el milagreño necesita. Y estoy más totalmente de acuerdo con usted, que no solamente en el municipio, sino en los demás organismos del Estado, nos envían todos los funcionarios de otra parte. ¿Y qué hacemos nosotros con la gente que hemos preparado? Ventajosamente, en la carrera de enfermería, que yo la creé en la Universidad Estatal de Milagros junto con máster Fanny Cortés y Alicia Cercado, casi todos esos profesionales nuestros están ubicados. Entonces eso de ahí me satisface plenamente de haber contribuido en ese momento. Pero yo sí voy a procurar, cuando llegue a la alcaldía, conversar hasta con el gobierno, para evitar lo que usted siempre ha dicho, y lo que ha dicho la comunidad, ya no lo manden a fuereños. Pero también debemos conversar con nuestros profesionales, porque han habido contados casos en los cuales han nombrado a gente de aquí de Milagro, pero al poco tiempo lo sacan, y no sé por qué lo sacan cuando sabemos nosotros que sí hemos tenido profesionales capaces. No les dan la oportunidad, de repente en el mínimo error, váyase que tenemos ya otro para ponerlo, y eso no es así. En cambio, uno de afuera puede cometer errores, y de repente por cuotas políticas, por compromisos, esos funcionarios se quedan, vienen a la hora que les da la gana, salen a la hora que les da la gana, y no hay ningún problema. Yo sí voy a priorizar también, en lo que me corresponde, que se respete al ciudadano milagreño, al profesional, y no solamente al profesional, sino al artesano, al obrero milagreño, que debe tener la prioridad para fuente de trabajo. Yo el otro día, dentro de mi recorrido, estaba viendo a una cuadrilla que estaba haciendo excavaciones, unos trabajos que tienen que ver con el ferrocarril. Yo le pregunté, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Guamote. Entonces los contratistas nos traen hasta esa gente que tiene que hacer excavación, las trae de allá. Eso no puede ser. Eso inclusive encarece más la obra. ¿O será que la gente de allá les pagan menos o tantas cosas? Y la gente de acá no tiene cómo ganarse el pan de manera honrada. Entonces yo creo que nosotros debemos defender eso. Y usted mencionó también hace un momento el asunto del comercio informal. Yo voy a defender al comerciante informal, porque el comerciante informal, él no quiere hacer daño a la población, sino él quiere buscar un recurso para llevar, digamos, el pan a su casa. Imagínense que a veces tiene que comprar una botella de cola para venderla en vasos plásticos, pero es una fuente de subsistencia, se la ideó. Él es un empresario urbano, como dice nuestro partido. Ese empresario urbano hay que darle, digamos, todas las facilidades para que trabaje. Ahora, lógicamente, cuando no se cumplen las normas sanitarias adecuadas, habrá que regularlos, pero sin darles palos, sin incautarle la mercadería y darle las facilidades para que realice sus actividades. Esa gente va a ser protegida por mí. Los comerciantes que no tienen sitio de trabajo van a ser protegidos. Y solamente se les dirá, ustedes ya tienen un sitio adecuado, ahora sí, desalojen las calles, porque si no, yo no puedo hacer, váyanse a cualquier parte y luego las hacemos al mercado. Claro, y aquí las cosas se han hecho al revés. Precisamente se sacó a los comerciantes de las calles de Milagro y no se les dio una alternativa válida, que sería construir los mercados adecuados, como usted lo ha señalado, doctor, para que puedan ganarse la vida honradamente. El tiempo se nos ha ido rápido, podríamos seguir conversando una hora más, doctor, pero tenemos una programación preestablecida. Yo le agradezco mucho. Para finalizar, quisiera escuchar su criterio sobre la modernización de Milagro. Los que vivimos en Milagro, los que no vivimos en San Borondón y nos vamos de noche por allá, sino que estamos aquí. Los que estamos en el día a día, que sufrimos las consecuencias de la insalubridad, el polvo, los huecos, no hay una calle en buen estado, en fin, queremos ver a nuestra ciudad bonita, moderna, para que nuestros hijos vivan en un Milagro mejor. Ese es el ideal de quienes habitamos en Milagro, porque milagreño no solo es el que nació, sino el que vive aquí, milagreño de corazón, milagreño de alma y vida.
pero nos da mucha pena ver la ciudad que tenemos, una ciudad que es un pueblo grande, anarquizada, con huecos por todas partes, insalubridad, con 500.000 de enfermos en los 2 hospitales, 20.000 por mes se atienden en el hospital de Becerra, 20.000 en el hospital del IES, más de 500.000 personas que se atienden en los hospitales públicos, sin contar la consulta privada, por las enfermedades, por la insalubridad en que estamos. La ciudad tiene que modernizarse, Machala, Babahoyo, Quevedo, Manta, la mayor parte de las ciudades del país están bonitas, con avenidas de entrada y salida de la ciudad modernas, bien iluminadas, pasos a desnivel, en fin, una ciudad como debe llamarse. Eso es lo que queremos. En esa línea, doctor, ¿qué haría usted para modernizar Milagro? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que inclusive yo le decía a alguien, a mí me da vergüenza que pase el tren por Milagro. Cuando el turista, ¿qué ve en Milagro cuando ve una ciudad totalmente desordenada y sin nada de urbanismo, de nada de modernidad? Pues nosotros tenemos que comenzar un proceso de modernización de la ciudad de manera ordenada, pero poco a poco. Ya hemos visto que el presupuesto no va a ser tan grande y tenemos que irnos adaptando a lo que nos quede. Pero yo le decía también a alguien, yo no podría dormir tranquilo mientras no ayude a solucionar los problemas de los barrios periféricos. ¿De qué me sirve modernizar la ciudad cuando yo veo en todos los recorridos que hago que hay gente, en primer lugar, que no tiene ni siquiera legalizada la tenencia de la tierra? Hay mucha gente que está posesionario durante años y no se ha hecho el trámite necesario para dotarle de escrituras públicas. Hay sectores que no tienen energía eléctrica. Hay sectores a los cuales no les llega el agua. Entonces yo sí creo que gran parte de los recursos deben ir básicamente a esa zona, sin descuidar de la parte de la modernización, que para mí es fundamental. Hay que corregir muchas deficiencias aquí en el casco central de la ciudad, por donde tendría que comenzar la modernización, que está también contemplada dentro del plan de trabajo. Pero también yo veo que hay algunas cosas en las cuales tiene que colaborar el ciudadano. Por eso mi eslogan de campaña dice, juntos haremos un Milagro mejor. Entonces, para eso, la modernidad también significa culturizar también la ciudad. Y por eso, cuando llegue a la alcaldía, nosotros tenemos previsto hacer convenios con las instituciones de educación superior. ¿Para qué cosa? Para que mediante esos convenios hacer proyectos de interés social. Tenemos que mejorar en el asunto de la cultura de la población, de que la gente sea más culta, educada, aprender el saludo, aprender el ordenamiento, aprender a comportarse bien, aprender, enseñar al ciudadano al trato a los demás. En el asunto de la recolección de los desechos sólidos, el ciudadano también tiene que colaborar, y solamente con eso ahí vamos a comenzar ya un proceso. Primero hay que educar y luego viene la obra de infraestructura. Y yo anhelo y sueño un Milagro diferente, un Milagro diferente que yo lo voy a dejar iniciado. Yo no soy un tipo que vive de la fantasía. Yo considero que vamos nosotros dentro de los primeros años a hacer ya un gran proceso de modernización, e inclusive cuando ya tengamos un alcantarillado muy avanzado, ahí tendremos nosotros que hacer las vías de concreto. Las vías de concreto. Aquí nos falta un puente, por lo menos un puente más, porque la parte de circulación, póngale usted que va por el puente de San Miguel, está totalmente ya congestionado y tenemos que buscar otro puente que alivie la circulación. Y también una cosa importantísima, la cuestión de la limpieza, del dragado, del río Milagro, del estero de Berlín, del estero de las Damas. Eso va a potenciar la modernización de la ciudad, va a tener como una fuente de turismo y también crear fuentes de trabajo, porque en ese momento, digamos, la gente que viene de otras partes ya va a tener muchas razones por qué venir a Milagro que no las tiene ahora.
Entonces, gran parte de eso ahí está contemplado en nuestro plan de trabajo y nosotros lo vamos a hacer de manera ordenada. Porque yo creo que Milagro sí tiene los recursos adecuados, sino que posiblemente no fueron bien administrados. Y aquí van a tener un alcalde que tiene los conocimientos y la experiencia necesaria como para cumplir con un plan de trabajo y sin pensar, esto, discúlpenme si me paso un minuto, yo voy a entrar al municipio no pensando en una reelección. Yo voy a entrar al municipio pensando que tengo 5 años. Porque a veces cuando se entra de una vez pensando en la reelección, comienzan amarres, comienzan problemas, y eso no va a ocurrir conmigo. Yo voy a trabajar por los 5 años. Desde el primer momento, y si yo pienso en eso, yo creo que las obras serán más rápido, con mayor provecho. Y sobre todo, yo le voy a bajar el porcentaje que se tiene que pagar a los contratistas por las obras. Cuando yo estuve en la universidad, nosotros pagábamos más o menos un porcentaje de costos indirectos de entre el 16 o 18%. ¿Qué significa eso? Lo que ganan los contratistas. Pero en otras obras se paga hasta el 30%. Entonces, esas son las cosas que a veces hacen que se eleve el valor de la obra pública y entonces con eso va disminuyendo lo que le queda al municipio para hacer obras. Solamente con eso, un ordenamiento en los contratos, hacerlo de manera ordenada, sin pensar en el lleve, sin pensar, digamos, en el reparto. Yo creo que vamos a tener dinero para hacer las obras de un principio, pocas, bien hechas, y a futuro, pensando ya en el milagro moderno que usted, la ciudadanía y yo lo queremos. Muy bien, doctor. Para concluir esta entrevista, agradeciéndole por la deferencia que ha tenido al estar con nosotros la noche de hoy, quisiéramos dejarle un mensaje final a la ciudadanía. Estoy metido en esta campaña no por una vanidad personal, sino porque la gente considera que con la experiencia que tengo puedo hacer mucho por Milagro. Dijo un eslogan: si usted hizo mucho por la universidad, también lo puede hacer por la ciudad. Con ese pensamiento estoy aquí. Mucha gente no lo piensa así y cree que porque ya tengo algunos años no puedo, digamos, ser el alcalde de la ciudad y que solamente debe ser una persona joven y nada más. Yo creo que ahí posiblemente están equivocados. Inclusive ayer yo le decía también, han contratado ya adivinos, calumniadores profesionales y todo para que me hagan la vida imposible. Milagro se va a dar cuenta que una persona que nunca ha sido afiliado a ningún partido ha aceptado esta vez una participación y va a encontrarse con una persona que no va a responder ninguna calumnia, no va a responder ningún insulto y tampoco va a insultar ni denigrar a nadie. Yo puedo criticar a alguien de buena manera y de esa manera va a ser mi forma de hacer política. El mensaje que doy es que se puede hacer una política limpia, una política decente, una política honesta, y así de esa manera vamos a ganar la alcaldía en beneficio de la población. Muy bien, amables televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada a la programación de esta noche. Ha sido la hora de la verdad a través de Telemilagro en Univisa, para el mundo en www.prensalaverdad.com, nuestra web. Estaremos retransmitiendo, este ha sido un programa en vivo, mañana a partir de las 9 de la mañana el reprise y después del noticiero. Por la atención prestada, muchas gracias a la hora de la verdad y será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Que tengan una gran semana.